Hola a todos. Seguimos en esta ocasión hablando de algunas consideraciones de abiertos y cerrados. Después, pues, vamos a definir lo que son otros conceptos dentro de la topología, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de que si yo tengo un espacio topológico de esta manera y consideramos a A un subconjunto de X. Usualmente yo lo tomo no vacío, ¿no? Entonces, ya definimos 4 conjuntos que serían la adherencia, el interior de A, definimos el exterior de A, definimos la frontera de A e incluso definimos lo que es A', que es el conjunto de puntos de acumulación. Eso lo pueden ver en el video que está previo a este dentro de la lista de videos de topología. Y bueno, nosotros ya tenemos estos 5 conjuntos y vimos algunas relaciones de ellos. Ahora es bien interesante que algunas veces, por ejemplo, algunas veces nosotros podemos preguntarnos los siguientes eh, ejemplos. Alguien se podría preguntar, bueno, si yo tengo siempre un espacio topológico y tomo dos conjuntos, A y B, conjuntos de X, pues podemos preguntarnos, por ejemplo, bueno, nos podemos preguntar esto, si A está contenido en B, entonces ¿será que la adherencia de A está contenida en B adherencia? Esa es una buena pregunta, ¿no? Que nosotros nos podemos hacer y la respuesta pues es afirmativa. Otra segunda pregunta podría ser si yo hago la A unión B, saco la adherencia de esto, ¿será que será lo mismo de hacer A adherencia unido con B adherencia? Esta sería otra pregunta. Lo mismo pasaría con lo que es la intersección, ¿no? Si será que se cumple esto. Esta sería otra pregunta. Una cuarta pregunta tendría que ver con el interior, ¿no? ¿Será que el interior de A, en este caso, unido con B, vamos a ponerlo así, será que este está con o es igual, ¿no? Vamos a ver cuál de las dos. Tal vez es igual a esto. Uno se puede preguntar estas cosas o qué contención se cumple, ¿no? Y bueno, también con la intersección. Si hago acá el interior de A intersección B, si esto es igual en realidad a la intersección de el interior de A intersectado con el interior de B, ¿no? Y aquí, bueno, también podemos preguntarnos esta, ¿no? Si el interior de A en realidad está contenido en el interior de B. Esta es bien interesante también preguntarnos esta. Esta pues claramente es afirmativa. Obviamente yo no las voy a probar todas, pero voy a tratar de hacer algunas. Por ejemplo, puedo poner, fíjense bien, por ejemplo, la primera. La primera es válida. ¿Por qué es válida? Bueno, como A está contenido en B, esto va a implicar que A está contenido en B adherencia. ¿Por qué está contenido en B adherencia? Ya que B lo está, ¿no? Ya que B está contenido en B adherencia. Eso ya lo sabíamos. Ahora, ¿quién es A adherencia? Bueno, por la propiedad A adherencia es el cerrado más chico de todos ellos, no es la intersección de todos los cerrados. Entonces, obviamente, A adherencia por fuerza tiene que estar contenida en B adherencia, ¿no?
Y esto pues recordando lo que era la definición de adherencia, ¿no? Recuerden que adherencia pues era la intersección de todos los C tal que pues, se pertenece al conjunto de cerrados de X y A por fuerza está contenido en C, ¿no? Entonces, por esa definición pasa eso. Y acuérdense que la intersección, que es la adherencia, siempre está contenida en cualquier conjunto de ellos. Entonces, B en particular es uno de estos C. Y entonces por eso es que pasa que su adherencia, la adherencia de A por fuerza está contenida en B adherencia. Esa es una propiedad que uno a veces utiliza para un ejercicio ahí famoso, el de Kuratowski, por ejemplo. Solo se lo digo para que lo tengan un poco en mente. Otra segunda propiedad que se puede probar es esta, ¿no? Que esta también es un poco fácil, creo. A unión B. Esto, adherencia. Vamos a ver que en efecto es igual a esto que se propone. Fíjense bien cómo va la prueba. Pues yo tengo que en esta contención, ¿no? Primero esta contención, voy a comprobar que esto está contenido en esto y obviamente pues se puede probar. Note que en este caso A está contenido en A adherencia y B también está contenido en B adherencia. Esto implica que A unión B por fuerza A está contenido en A adherencia unido con B adherencia. Entonces, otra vez, este es un cerrado que contiene a A unión B. Como es un cerrado que contiene a unión B, es uno de estos, ¿no? Significa que está, porque como es cerrado, ¿no? Y contiene A unión B debe de contener a la intersección, que es la adherencia, ¿sí? Esto implica que A unión B, todo adherencia está contenido en A adherencia, unión B adherencia. No, eso por definición, por def. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? De acá salió una implicación, la voy a poner para este lado, entonces A adherencia está contenido en C para todo C que pertenece al conjunto de cerrados y A contenido en C. Sí, porque es la intersección, acuérdense. Entonces, esto es lo que estoy aplicando en estos casos. Y en esta dirección, obviamente, también uno puede verificarlo. ¿Por qué? Bueno, porque este es un cerrado. Note que A está contenido en A unión B adherencia y B también está contenido en A unión B adherencia. Esto implica entonces que al contener A unión B adherencia a A, esto implica que la adherencia de A está contenida en A unión B adherencia y B adherencia también está contenida en esta, ¿no? Y entonces por teoría de conjuntos, obviamente A adherencia, unión B adherencia está contenida en A unión B, todo es su adherencia, ¿no? Aquí que usé, bueno, usé aquella propiedad que me dice lo siguiente, lo puedo poner aquí. Si A está contenido en C y B está contenido en C, entonces A unión B por fuerza está contenido en C, ¿no? Entonces eso es lo que utilicé. Y entonces se cumple la igualdad y por ende se cumple esta y esta. Fíjense que esta de acá no se va a cumplir y para eso pues podemos poner varios contraejemplos. De hecho, pues hay uno que es bastante simple para la propiedad número 3. Yo puedo tomar así, sea, bueno, voy a decir que A es, por ejemplo, pongamos aquí 0,4 abierto, fíjense bien, y pongamos aquí que B, por ejemplo, es simplemente, pongamos aquí 4,
Incluso, bueno, está bien, 4,5, no hay problema. Lo podemos poner abierto acá también. Y bueno, aquí los estamos viendo esto en R con la T usual, ¿no? Entonces, si usted se fija, A intersección B, en este caso, pues es vacío, ¿no? No tienen nada en común los dos intervalos. Y esto implica que si yo sacara su adherencia, ¿no? La adherencia del vacío es el vacío por definición. Eso sería la adherencia del vacío. Ahora, si yo hago A adherencia como tal, pues fíjense que A adherencia como tal es 0,4. Y si yo saco a B adherencia como tal, pues es 4,5. Cerrados ambos, ¿no? 0,4 cerrado, 4,5 cerrado. Entonces, cuando yo hago A adherencia, intersección B adherencia, esto simplemente es el singulete 4. Y entonces no se cumple esto. Ahora, esto sí me dice algo. ¿Qué me dice esto? Bueno, fíjense bien. Sí me dice que A intersección B, ¿verdad? Adherencia. Eso pues debería de estar contenido en A adherencia, intersección B adherencia. Bueno, ¿será cierto? ¿Será cierto que esto pasa? Bueno, la verdad es que sí, fíjense bien. Lo vamos a probar. Me voy a dar un X acá, sea X que pertenece a esta intersección. Y entonces lo que voy a hacer es, quiero probar que está en esta, entonces me voy a dar ¿cómo es que se llama? Un abierto y sea G, entonces pertenece a la topología tal que, pues X pertenece a G. ¿Qué significa esto? Bueno, esto implica entonces que G intersección A intersección B es distinto del vacío. Ah, pero si tres intersecciones son distintas del vacío, esto implica entonces que por fuerza G intersección A es distinto del vacío y G intersección B también es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque estos son tres intersecciones, ¿no? Entonces está como todo lo común entre los tres, ¿no? Entonces por fuerza tienen que ser pues distintos del vacío. Aquí hay un elemento que está en los tres. Y como la X está en G, entonces esto implica por uno de los teoremas de la clase pasada que esto está contenido acá y que X pues también está acá, ¿no? Entonces esto lo vemos por un resultado del video anterior. Y entonces esto lo que me está diciendo es que X en efecto pertenece a adherencia intersectado con P adherencia. Bueno, ¿qué creen ustedes que es lo que falla en la otra dirección? Esta sí es estricta, de hecho, esta, no necesariamente, esta sí, pero la otra no, ¿no? Pero esta contención, no necesariamente es verdadera. Porque, bueno, si yo me agarro un X acá, tal que X está en adherencia y X está en B adherencia, cuando yo tomo el abierto G en la topología que contiene a X, lo único que puedo afirmar es esto, que G intersección A es distinto del vacío y G intersección B es distinto del vacío, pero que las tres juntas sea distinto del vacío, eso no, porque yo puedo llegar a tener un dibujo así, por ejemplo, acá está A, acá está B, y puede ser que yo me esté tomando un G acá, ¿no? Por decir algo, ¿no? Este es un dibujo ficticio, la intersección entre A y B es distinta del vacío y esta también, pero entre las tres no, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos que se rompe cuando yo estoy tratando de hacer la prueba. Bueno, hay que tratar de escribirla, ¿no? Es importante que pues traten de escribirla. Yo solo les guío, ¿no? Bueno, hay una definición muy bonita también que es lo de conjunto denso. Conjunto denso.
Nosotros decimos lo siguiente, si yo tengo un espacio topológico, sea X, T, espacio topológico, y A subconjunto de X, otra vez, pues no vacío. Entonces decimos que A es denso en X si en este caso, pues la adherencia de A es todo X, ¿no? Esta sería, digamos, una definición interesante que luego después se va a usar un poco en el análisis, ¿no? En el análisis, usualmente andamos buscando conjuntos densos y que sean numerables, y entonces a eso decimos que un conjunto X con esa propiedad de que tenga un conjunto denso y que sea numerable, pues es separable, ¿no? Esa es otra definición, pero la que me interesa a mí ahorita es pues esta, ¿no? Entonces, un ejemplo, obviamente, el ejemplo más trivial es este, R con la topología usual, y puedo tomar como que A es Q, ¿no? A es Q. Obviamente, yo voy a definir así, voy a ver quién es la adherencia, ¿no? Entonces, voy a calcular A adherencia, que es Q adherencia. La pregunta es, ¿quién es? Bueno, obviamente Q ya está ahí, ¿no? Entonces, como observaciones, ¿no? Observaciones. Pues note que Q, pues ya está contenido en Q adherencia. Entonces, lo único que tendría que ver es si los que no están en Q, que son los irracionales, ¿no? Pertenecen a la adherencia. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a decir así, sea X que pertenece en este caso a los reales menos Q o Q complemento, si lo quieren ver así. Entonces, lo que voy a hacer es por demostrar que pues X en efecto pertenece a Q adherencia. Y entonces con esto podría decir, bueno, si Q complemento pertenece para cada X de Q complemento está en la adherencia, entonces obviamente voy a decir que Q complemento está contenido en Q adherencia, ¿no? Y como Q y Q complemento están en la adherencia, esto implica que los reales están contenidos en la adherencia, pero los reales es el conjunto más grande, ¿no? Y entonces por ahí es donde pues voy a sacar la afirmación de que en realidad Q adherencia por fuerza son los reales. Ahora, esto ocupa una prueba. La prueba la voy a tratar de hacer acá. Fíjense bien, está bien fácil. En realidad, si yo me doy un X, sea X que pertenece a Q complemento, y me doy un entorno, ¿no? Y sea, en este caso, qué sé yo, G igual a A, B. Como de esta manera son los abiertos, digamos, o los básicos, es suficiente verlo de esta forma. Sea G un básico en la topología usual, tal que en este caso, pues X pertenece a G. ¿Esto qué implica? Bueno, esto implica que A es menor que X, menor que B, ¿no? Para que esté en todo este intervalo. Ahora, aquí vamos a usar uno de los principios de Arquímedes, por el principio de Arquímedes, por el principio de Arquímedes. Existe un racional que pertenece a Q intersección AB, tal que A es menor que Q, menor que X. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto implica que A intersección AB intersección Q. Bueno, aquí ya está, ¿no? Es distinto del vacío. Y bueno, esto no es otra cosa que decir que X pertenece
a Q adherencia. Hay que revisar el teorema que vimos en el video anterior, porque pues eso se usa bastante, ¿no? Entonces, esto ya me permite a mí probar lo que quería, ¿no? Que pues este conjunto es en efecto tenso. Otra cosa que quiero definir es algo que nosotros llamamos espacio de Hausdorff. Fíjense bien que va a ser un espacio de Hausdorff. Algunas veces, bueno, a este espacio de Hausdorff también incluso se le llama T2. Entonces voy a definir lo que es un espacio de Hausdorff o un espacio T2. Y bueno, se define de la siguiente manera. Voy a considerar un espacio topológico, sea X, T, espacio topológico. Entonces voy a decir acá, decimos que es un espacio de Hausdorff. O T2, un espacio T2. Si para cada X y Y que pertenezcan a todo el espacio X con X distinto de Y, pues existen, ¿no? En este caso, dos entornos, le voy a llamar G1 y G2, que pertenecen a la topología, tal que pues X pertenece a G1, Y pertenece a G2 y esa intersección es vacía, ¿no? Es decir, son elementos disjuntos. Usualmente, pues la grafiquita que uno se hace de esto es la siguiente. Aquí tengo a X, me doy dos puntos, X y Y. Y entonces yo siempre voy a poder encontrar entornos de tal manera que sean disjuntos, ¿no? Entonces esto digamos que me permite a mí poder decir que este es un espacio de Hausdorff, ¿no? Entonces, algunos ejemplos. Veamos ejemplos de esto. Fíjense bien, yo podría tomar, por ejemplo, a R sub L, que es pues R con la topología de límite inferior. Acuérdense que dijimos que lo íbamos a denotar así, o con la topología de Sorgenfrey, como se conocen, ¿no? Entonces voy a probar que en efecto este es T2, ¿no? Es un espacio topológico T2 o de Hausdorff, ¿verdad? Vamos a probar eso, fíjense bien. Me voy a dar dos elementos, sean X y Y, elementos de R. En este caso, podría decir así, con X distinto de Y. Entonces, bueno, puedo decir lo siguiente, basta tomar, por ejemplo, basta tomar a G sub 1 igual a X, fíjense bien, el extremo cerrado en X para que esté incluido X. Y aquí pongo un X más éxilo. Y tomo a G2, por ejemplo, de la misma manera, un Y más epsilon, así casi igual a este, ¿no? Donde habría que definir esto, este epsilon. Este epsilon lo puedo tomar, por ejemplo, como un cuarto de la distancia de X a Y. Entonces, como lo estoy tomando como un cuarto de la distancia de X a Y, se puede probar que X pertenece a G1, ya es claro. Y pertenece a G2, es claro. Y G1 intersección G2, pues es vacío, ¿no? Es decir, son disjuntos. Y bueno, eso incluso puedo hacer como una especie de dibujo. No importa quién es el mayor, usualmente uno pone a X como el menor y a Y como el mayor. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí a X y aquí voy a poner a Y. Y lo que estoy haciendo es tomando, bueno,
si esta es la distancia, estoy tomando un cuarto de ella, ¿no? Entonces, si aquí tengo a X y le sumo un cuarto de ella, yo estoy hablando de este, ¿no? Este sería mi G1. Y miren que Y está acá, bueno, entonces también estoy tomando un cuarto. Y entonces este sería mi G2, ¿no? Y obviamente, pues estos son disjuntos e incluyen tanto al punto X como al punto Y. Entonces rápidamente uno se da cuenta que R sub L es T2. Lo mismo puede pasar con la topología usual, ¿no? Usted puede tomar R con la topología usual y se va a dar cuenta que es Hausdorff. ¿Qué no sería Hausdorff? Bueno, fíjense bien, podemos decir que no es Hausdorff. Este sería el número 1, ¿no? Un ejemplo número 2, puedo tomar a, qué sé yo, R y puedo tomar acá con la Tecoff. ¿Sí? Entonces, si yo me doy, por ejemplo, dos elementos acá, sean en este caso X y Y elementos de los reales, con en este caso X distinto de Y. Entonces, fíjense bien, cualquier abierto que contenga X, yo quiero dos abiertos, ¿verdad? Uno que contenga por fuerza X y no hay Y otro que contenga por fuerza Y y no hay X. Entonces, un abierto que contenga AX tiene que ser de la forma R menos. Entonces, como no quiero que contenga Y, por fuerza aquí va a haber, aquí va a estar Y y tengo que poner pues una cantidad, digamos, finita. Entonces a esto le voy a llamar Y1, Y2, así, hasta Y sub n, una cantidad finita con cada Y sub d, pues distinto de X porque quiero que X esté ahí. Y si tomo G2, bueno, G2 serían los reales, como quiero que Y está acá, pero que no esté X, ¿verdad? Le quito el X porque no quiero que esté. Y además le voy a quitar una cantidad también finita, ¿no? Entonces acá tengo esto. Con obviamente X sub d distinto de Y, ¿no? Es decir, ninguno de estos es Y porque quiero que Y esté aquí. Obviamente X pertenece acá con esa condición y Y pertenece acá. El problema es que esta intersección, como solo estoy quitando puntos finitos, por más que yo defina como yo quiera definir el abierto, esta intersección G1, intersección G2 siempre va a ser distinta del vacío. Por tanto, este no es T2. Pueden comprobarlo ustedes, pueden tratar de hacerlo. Ahora, este sí tiene un nombre y el nombre, pues, más adelante lo vamos a ver. En realidad, pues, a este se le llama espacio T1, ¿no? Pero más adelante vamos a definir qué es un espacio T1. Hoy solo quiero, pues, hablar de que esto es un espacio de Hausdorff, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué son tan importantes los espacios de Hausdorff? Bueno, hay un concepto de convergencia de sucesiones, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer acá. Convergencia de sucesiones. Entonces, fíjense bien qué va a ser para mí la convergencia de sucesiones. Esta es una definición topológica. Si yo tengo un espacio topológico X, T y me doy una sucesión, ¿no? De puntos acá de X y me doy obviamente lo que llamaré su límite, ¿no? Y A que pertenece a X, un punto, así. Entonces, fíjense bien, decimos que esta sucesión converge a A, en este caso, ¿no? Lo voy a poner así, converge a A.
en la topología T, obviamente, y usualmente pues esto se denota así: A sub n converge a en la topología T. Si obviamente n tiende a infinito, esto solo es una notación que estoy poniendo, ¿no? A sub n converge a en la topología T si n tiende a infinito. Decimos que A sub n converge a en la topología T si, fíjense bien, aquí viene la definición, para cualquier abierto en la topología T que contenga A o tal que A pertenezca a G, existe un n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que, en este caso, tal que, pues A sub n pertenece a G para todo n mayor o igual que n sub 0. Y entonces esta sería como la definición de lo que es la convergencia de una sucesión en un espacio topológico. Ejemplo, podemos revisar esto. Esto es como una revisión. Si yo tuviese a R con la topología usual, ¿sí? A R con la topología usual, yo podría de alguna manera tomarme, ¿no? Podría tomarme, qué sé yo, una sucesión y un punto A de X. Y de alguna manera no usar si para cualquiera, pero sí usar una característica. Por ejemplo, puedo tomar así, sea G de A igual a, qué sé yo, A menos epsilon, A más epsilon, por decir algo. Puedo tomarme un entorno de esta forma, ¿no? Puedo tomarme un entorno de esta forma para todo epsilon mayor que 0. Si hubiera convergencia, ¿no? Aquí, si A sub n converge a A en esta topología usual, cuando n tiende a infinito, que obviamente pues esto que puse acá lo puedo sustituir por un límite, ¿no? Lo que pasa es que acá esta convergencia pues es en un espacio topológico, ¿no? Esta es igualdad es un espacio topológico. Entonces, cuando n tiende a infinito, esto implica que en particular para estos, ¿no? Existe un n sub 0 que depende pues del epsilon que medí, porque también depende del entorno, n sub 0 de epsilon en los naturales, tal que pues A sub n pertenece pues a esto. Y esto pues para todo n mayor o igual que ese simplemente n sub 0, ¿no? A este solo le voy a llamar n sub 0. Pero ¿esto qué significa? Bueno, que A menos epsilon es menor que A sub n, menor que A más epsilon. De esta manera, pero ¿esto qué significa? Bueno, que menos epsilon es menor que A sub n, menos A menor que epsilon. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el valor absoluto de A sub n menos A, pues esto es menor que epsilon. Y para todo n mayor o igual que n sub 0. Entonces hemos llegado a una como equivalencia, ¿no? De lo que es pues la definición de convergencia de sucesiones en los reales, así como lo vimos en cálculo. Esto solo es como un desglose, ¿no? No es que estoy siendo tan formal, ¿verdad? Pero sí les estoy dando más o menos la idea de que en realidad pues se puede adaptar. Ahora, miren que aquí dice para cualquier G en la topología, es decir, aquí no necesariamente el abierto tiene que ser de esta forma. Pero bueno, todos se pueden ver de esta manera, en realidad, para un epsilon conveniente, no puedo meter en un abierto que tenga una bolita de estas, etcétera. Pero más adelante vamos a ver ese tipo de abiertos. Ahora, otro ejemplo, un ejemplo 2 bien interesante, podría ser este, ejemplo 2.
Fíjense bien que yo podría tomar, por ejemplo, un espacio topológico bien simple. Voy a decir que X es igual a ABC. Sí, este siempre me gusta hacerlo. Voy a decir que la topología está formada por el vacío, está formada por AB, el corchete, el AB, acá el BC y por último, pues por el ABC, de esta manera. Y entonces me voy a tomar mi sucesión A sub n como simplemente B para todo n que pertenece a los naturales. Es decir, esta es una sucesión constante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se espera? Que A sub n pues converja a B si n tiende a infinito, ¿no? Y obviamente cualquier entorno que tiene a B pues contiene a todos los elementos de la sucesión. Entonces es fácil verlo, ¿no? Es fácil verlo que cualquier entorno o cualquier abierto que contiene a B en este caso, pues contiene a todos los elementos de la sucesión. Entonces esto sí se cumple, es válido. Es válido. ¿Sí? Entonces, ¿qué no es válido? Ah, pues, o qué más se cumple, mejor dicho. Ah, pues fíjense lo siguiente. Me voy a preguntar esto. ¿Será que A sub n converge a A? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, fíjense bien. ¿Cuántos entornos tengo? Pues solo tengo dos. Sean G1 igual a AB. Entonces note que A sub n, que es B, pues pertenece a G1 y esto para todo n que pertenece a los naturales. Entonces está bien, ¿no? Un entorno que contiene a A, contiene a todos los términos. Ahora, ¿quién es el otro entorno? Es el grande, ¿no? También G2 igual a X. Esto implica que a sub n que vale B, pues también pertenece a G2 para todo n que pertenece a los naturales. Esto implica por fuerza que A sub n también converge a A. Ah, pero miren que A sub n ya convergía a B, pero también estoy diciendo que converge a A. ¿Qué estoy diciendo acá? Ah, bueno, el límite no es único en este ejemplo. Ahora, ¿qué creen ustedes que hace único al límite? Acá en R sí tenía unicidad de límite. Ya sé que cuando estoy en R con la topología usual, pues es único el límite, ¿no? Ah, bueno, lo que lo hace el límite no es otra cosa que este concepto, ¿no? Que acabamos de ver. Un espacio de Hausdorff, ¿no? Si yo tengo que X es espacio de Hausdorff, ahí no importa qué sucesiones tengan, si son sucesiones convergentes, su límite es único. Y eso pues es un teorema. Entonces el teorema dice así, teorema es el siguiente. Si yo tengo que X, T es T2 y A sub n con n que pertenece a los naturales está contenida en X, es una sucesión convergente. Entonces, su límite es único. Eso es lo que vamos a decir, ¿no? Su límite es único. ¿Cómo sería la prueba de este resultado? Bueno, este es bien interesante, prueba. Lo vamos a hacer por contradicción. En realidad vamos a violar la propiedad de que sea T2. Fíjense bien, voy a decir así, sean, en este caso, voy a suponer que la sucesión tiene dos límites, sean A y B, que pertenecen a X. Límites
de la sucesión. En este caso A sub n con n que pertenece a los naturales. Tal que obviamente pues A es distinto de B. Lo voy a decir, son diferentes. Entonces lo que sé es que A sub n converge a A y A sub n pues converge a B. Esto es lo que tengo, ¿no? Estoy suponiendo que A sub n converge a A y A sub n converge a B. Entonces, como el espacio ya es T2, fíjense bien, como X, T es Hausdorff o T2 y A es distinto de B, entonces existen, ¿no? Voy a decir aquí, dos abiertos en la topología tal que obviamente A está en G1, B está en G2 y en este caso G1 intersección G2 es vacío. Son disjuntos, ¿no? Ah, ok, bueno. Pero este A, bueno, este A es un entorno que contiene al punto límite, ¿no? Decimos que A sub n, decíamos acá en esta definición, decimos que A sub n converge a A en la topología T si para cualquier entorno o para cualquier abierto. Acuérdense que a un elemento que contiene a un abierto que contiene un elemento de la topología le llamamos pues entorno, ¿no? Entonces, a cualquier entorno de A, si yo tengo cualquier entorno, entonces por fuerza va a contener a una cantidad infinita de términos, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esto. Yo sé que no me hice un dibujo, pero lo voy a tratar de hacer acá. Es decir, si yo estoy en un espacio X, cualquiera acá, y yo tengo aquí un valor A y tengo una sucesión vagando por algún lado, cuando yo me dé el entorno de A, por fuerza, a partir de un valor n0, me va a quedar aquí adentro, ¿no? Es decir, los voy a poder atrapar a todos, a esa cantidad infinita en un entorno. Entonces, más o menos esa es la idea de la convergencia. Entonces, fíjense bien acá, acá tengo esto. Entonces, ahora bien, como tengo que A pertenece a G1, ¿esto qué implica? Bueno, esto implica que existe un n sub 0 tal que A sub n pertenece a G1 para todo n mayor o igual que Sn sub 0. Esta es una primera afirmación. Segunda afirmación, como B pertenece a G2, esto implica que existe un N1 tal que A sub n pertenece a G sub 2 para todo n mayor o igual que n sub 1. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica entonces que A sub n pertenece a G1 intersección G2 para todo n mayor o igual que un n sub 2, donde n sub 2, pues obviamente es el máximo de n0 y n1. Y entonces lo que estoy diciendo es que G1 intersección G2 es distinto del vacío. Y esta sería mi contradicción. Sí, esta es mi contradicción. Entonces, el límite es único, ¿no? Porque si no, estoy violando que sea de Hausdorff, ¿no? En un espacio de Hausdorff, el límite es único. Y bueno, ahí estaría la prueba, ¿no? Si no me entendieron mucho, háganse como dibujos. Estoy hablando de dos disjuntos, ¿no? G1, G2 de alguna manera. Y entonces como aquí estaba A, aquí estaba B, yo estoy diciendo que tarde o temprano me van a atrapar los puntos de la sucesión acá a partir de un n sub 0. Todos me van a quedar acá. Pero acá está un A sub n 0, ¿no? A partir de ahí todos entran. Y lo mismo pasa con este, ¿no? A partir de un A sub n sub 1 todos entran adentro. Lo que pasa es que va a haber un punto donde a partir del máximo entre ellos tienen que estar este punto que está acá y acá tiene que pertenecer a ambos, es decir, esto se tiene que como traslapar, ¿no? Tiene que estar así, miren.
partir de un punto tienen que quedarme como que atrapados, ¿no? Atrapados acá todo eso. Y entonces eso es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces por eso es que tenemos la contradicción. Es un teorema interesante, revísenlo, traten de entenderlo. Está muy bueno. Y otro teorema sería el siguiente, siempre con espacios de Hausdorff, teorema. Si yo tengo esto, sea x, t, espacio topológico T2, ¿no? T2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Bueno, se dice lo siguiente, si A pertenece a X, entonces lo que significa es que el singulete A pues pertenece a F sub X, ¿no? Es decir, todo singulete es cerrado. La prueba es interesante, fíjense bien cómo la vamos a hacer, prueba. Me voy a dar este A, sea A que pertenece a X. Entonces, fíjense bien, para todo B que pertenece a X con, en este caso vamos a decir así, con P distinto de A, por ser T2 el espacio, existen. Bueno, estos abiertos que existen, uno es G sub B, que es un entorno que contiene a B, y otro va a ser un G sub A, y aquí le voy a poner entre paréntesis sub de B porque depende también del B que tomé, ¿no? Si yo me agarré aquí tengo a fijo. La idea es esta, ¿no? Lo voy a hacer como un esquema. Acá está A. A está fijo, ¿no? A está fijo. Entonces me tomo elementos, digamos, tomo un B. Entonces aquí voy a encontrar un G sub B. Y a la vez aquí voy a encontrar un G sub A. Que depende de ese B. Pero si yo me agarro otro B por acá, digamos, llamémosle no B, sino B'. Entonces aquí voy a agarrar otro entorno, G sub B', pero seguramente el disjunto que tome va a ser como un poco diferente. Aquí me funcionaría el mismo, pero no necesariamente tiene que ser el mismo. Porque si me agarro el B' acá más cerquita, pues tengo que tratar de ubicarlos, ¿no? Entonces la idea es que hay dos de estos, tal que, fíjense bien, en este caso, P pertenece a G sub B y A pertenece a G sub A de B. Entonces lo que empecé a hacer es como a darme entornos, ¿sí? Entornos de tal manera que G sub B intersectado con G sub AB, pues eso sea vacío, ¿no? Entonces, como estos son vacíos, fíjense bien, yo voy a unir a todos esos G sub B. Voy a definirme un abierto grande G que sea la unión de todos los B que pertenecen a X, B distinto de A, de todos estos G sub B. Bueno, ¿quién sería esta unión? Bueno, fíjense bien, los G sub B por fuerza tienen a B y no a A, ¿no? Esto como la intersección es vacía, yo puedo afirmar esto, A no pertenece a G sub B, incluso para todo B en X, ¿no? Pero entonces, ¿quién es la unión de estos G sub B? Pues esto es X menos el singulete A. Es el único que me falta, ¿no? Porque los estoy recorriendo a todos, excepto a A. ¿Y esto cómo es? Bueno, la unión arbitraria de abiertos es abierta, esta pertenece a la topología. Y entonces el singulete A por fuerza debe de pertenecer al conjunto de cerrado de X, ¿no? Y bueno, este es un resultado muy bueno que ustedes pues pueden revisar. Bueno, aquí me voy a quedar. Espero que les haya agradado el video. Saludos, éxitos y que estén bien.